Sean todas y todos muy bienvenidos al nuevo capítulo, el número 15 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas 9 décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Freddy Chever y por supuesto el Partido Socialista. En el capítulo de hoy nos centraremos en la coyuntura que derivó en la división del Partido Socialista de Chile en abril de 1979, luego de diferencias ideológicas y políticas sustanciales que emergieron tanto entre quienes se encontraban en el exilio como entre estos y lo que se conoce como la Dirección Interior, representantes de los militantes que se encontraban dentro del país. Para ello, ahondaremos en el contexto histórico global y nacional, en el marco de las últimas décadas de la Guerra Fría, así como en la situación de la izquierda nacional de la época, y veremos cómo estos factores repercutieron en el desarrollo de las dos vertientes del socialismo chileno luego del quiebre. Para eso, en el capítulo de hoy, nos acompañan los siguientes invitados: Víctor Muñoz Tamayo, director del doctorado en Ciencias Sociales, Convención en Estudios de Juventud e investigador de la línea de Juventud, Generaciones y Procesos Políticos del CISJU. Víctor tiene una larga trayectoria en estudios que cruzan juventud, política y acción colectiva, pero en lo referido al Partido Socialista destacamos los artículos El Partido Socialista de Chile y la presente cultura de facciones, un enfoque histórico generacional 1973-2015, Militancia, facciones y juventud en el Partido Socialista Almeida 1979-1990, la Coordinadora Nacional de Regionales del Partido Socialista de Chile, antecedentes y trayectorias de una militancia clandestina en la primera etapa de la dictadura, 1973-1981, que publicó junto a Joaquín Fernández, quien ha participado también en nuestro podcast, y por último, el libro El Partido Socialista de Chile en Dictadura, Clandestinidad, Exilio, Ruptura y Unificación, de la editorial Ariadna Ediciones. También nos acompaña el histórico militante Ricardo Solari Saavedra, académico y economista, actual presidente del Instituto Igualdad, fue dirigente de los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular, fue secretario general del Partido Amplio de Izquierda Socialista País entre 1988 y 1990, partido presidido en ese entonces por Luis Mayra, a quien también tuvimos en este podcast. Fue subsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Patricio Elwin, director del Banco Estado durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, ministro del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno del presidente Lagos, y entre 2014 y 2018 fue presidente del directorio de TVN en el gobierno de la compañera Michelle Bachelet. Don Ricardo, Víctor, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar aquí, por lo menos en mi caso. Sí, 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 también. Muy contento y muy agradecido por la invitación. Sí, bastante largos los currículums esta vez, así que estamos muy honrados de que puedan estar con nosotros en este podcast. Como es de costumbre, como este es un podcast de conversación de la historia, pero también desde la memoria, don Ricardo Solari, quisiera pedirle que por favor nos pudiese entregar una breve, no tan breve, reseña de su trayectoria, especialmente centrada en la coyuntura de la década de los 70 y en los 80, que es el espacio temporal que nos convoca en la conversación de hoy. bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A mí me parece que los ejercicios de memoria, los ejercicios de reconstrucción y de divulgación de la historia del Partido Socialista son tremendamente valiosos y son parte muy, digamos, constitutiva de la identidad del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido que tiene mucha historia y que vive muy presente esa historia, ¿ya? A diferencia de otras fuerzas políticas que tienen el tamaño del Partido Socialista o incluso son mayores, pero nosotros cultivamos nuestra historia, nuestra memoria, recordamos a nuestros mártires, celebramos nuestros hitos, rememoramos nuestros momentos duros. Mi militancia empezó en la campaña Allende de 1970. Yo era militante del Instituto Nacional, ahí había un núcleo muy grande de la Juventud Socialista. Bueno, en ese mismo el liceo estudió Carlos Lorca, Luis Lorca, Jaime Lorca, la familia, Raúl, ¿ya? Y teníamos una tradición muy fuerte y estábamos muy vinculados a la Brigada de Estudiantes Secundarios de la Juventud Socialista, que en esa época tenía varios, yo te diría hacia el 72, varios miles de militantes, y al mismo tiempo éramos muy activos en la Juventud Socialista de Chile, que dirigió Gustavo Ruz en el primer momento de militancia, y luego eh, el,
el compañero Carlos Lorca. Participé de la Federación de Estudiantes Secundarios. En el verano de 1973 me fui a Valdivia a participar en la campaña de Carlos, que iba a ser candidato a diputado. Luego, el golpe me pilla volviendo del extranjero, donde estuve un tiempo, y por tanto no tuve una situación de gran aflicción, digamos, propiamente posterior al golpe, aunque sí, como todos los jóvenes socialistas de ese periodo, bueno, de mi generación, Camilo y otros, muchos otros más, fuimos el 11 de septiembre con Carlos nuestro punto de encuentro, para esperar ahí las decisiones y las instrucciones que nos permitirían resistir al golpe. Vimos el paso de de los aviones Mirage que iban a bombardear los Hawker Hunter, perdón, que iban a bombardear la moneda. Estábamos ahí, Carlos nos señaló en ese mismo instante que esto iba a ser muy, muy duro, inimaginablemente duro. Y bueno, y partimos de ahí el trabajo de reorganización y reconstrucción del Partido Socialista, acompañando el esfuerzo de la Dirección Nacional, lo que quedaba de ella. Trabajamos apoyando la logística dedicada básicamente a asegurar que los compañeros que corrían mayor riesgo y que no podíamos sostener en Chile pudieran salir del país, asilándose por otras vías. Empezamos a restablecer los nexos y los lazos para poder reorganizar el funcionamiento de la organización como una organización de alta altura de resistencia al régimen instalado. Se tomó una decisión orgánica que la encabezó el propio Carlos, de fusionar la juventud con el partido. Por tanto, orgánicamente éramos todos militantes del mismo espacio orgánico. Y menciono todo esto porque está bastante asociado a lo que vendría ya después, ¿no? Y se fue constituyendo una cierta cultura organizativa clandestina de resistencia, que estaba muy concentrada en esta lógica de la supervivencia, pero no por eso abandonaba la reflexión sobre un tema que para nosotros era muy importante, que eran de las causas de la derrota, ¿ya? Y ahí se origina en marzo del 74 el famoso documento de marzo, que ustedes habrán tenido la oportunidad de tratar acá, como una especie de reflexión autocrítica respecto al rol del Partido Socialista en el proceso de la Unidad Popular. Bueno, sobre eso se ha hablado bastante, pero por sobre todo representaba ese documento un esfuerzo analítico de interpretación del rol del Partido Socialista, donde, a diferencia de mucha de la discusión o de la analítica dominante en el tiempo, entendíamos el rol y la responsabilidad de la derecha, de la burguesía insurrecta, del imperialismo, su servicio de inteligencia, etcétera, pero también le dábamos un espacio bien relevante a al rol que la desorganización, la falta de conducción estratégica, la falta de lealtad, la falta digamos, de lucidez de nuestra conducción política, digamos, había generado. Eso es un poco lo que... Después mi militancia siguió hasta fines de los 80 en la campaña del No, donde fui representante del Partido Socialista en la organización de la campaña, pero eso bastantes años después. Lo que quiero decirte, asociando, entrando al tema, al terreno del debate sobre la división que ocurrió en el 79, nosotros teníamos un juicio muy formado respecto del rol de la dirección del partido en el golpe del 73, durante el periodo del gobierno del presidente Allende, de sus falencias, y ya había una articulación muy crítica, donde participaba Clodomiro, entre otros, en relación al modo que el Partido Socialista se había constituido. Incluso en algunas oportunidades, bueno, en el partido se discutía de un modo extraordinariamente apasionado, pero con una frivolidad de una gran irresponsabilidad histórica, la idea de retirarse incluso del gobierno, ¿no? O sea, era una conversación que estaba establecida en la Comisión Política. Nosotros nos sentíamos muy allendistas, nos sentíamos muy parte de una tradición política que tenía como responsabilidad defender el gobierno presidente. Nos parecía y pensábamos que la conducción de
Carlos Altamirano era una conducción que había sido entre errática y que había caído por momentos en provocaciones que habían inducido justificaciones a acciones golpistas. Fue su famoso discurso del Estadio de Chile el 9 de septiembre, aquella mañana, donde estuvimos con varios compañeros que figuran en la política, etcétera, etcétera. Y bueno, vivimos esa realidad. Entonces nosotros asumimos el funcionamiento de la dirección, que luego tiene un golpe muy fuerte en junio del 75, porque son detenidos los tres compañeros principales, y luego tenemos que hacer otro esfuerzo de reorganización, que luego nuevamente vuelve a ser golpeado por la INA en diciembre y enero del 75 y 76. Y ahí, a partir del 76, bueno, me corresponde a mí con otros compañeros que siempre es muy importante destacar, Eduardo Gutiérrez, que no está militando en el partido hoy día, pero que es un muy buen compañero, Raúl Díaz Navarro y otros, Patricio Barra, que murió ya hace algunos años, muy joven, de empezar una reorganización ya desde prácticamente cero, y sobre la base de unos supuestos de clandestinidad que en la historia del Partido Socialista nunca se habían conocido, que básicamente consistían en algo muy simple, que hoy día se puede decir, y ya que la única tarea política principal que nosotros teníamos era sobrevivir. No teníamos la tarea de agitar a las masas, de denunciar las violaciones de la dictadura, de hacer enlace y contacto con los frentes de masa o visitar las regiones, a diferencia de esas tradiciones que eran para nosotros parte de lo ser partidario. La cuestión principal es que pudiéramos ser nosotros una estructura que hacía y que dejaba claro que en Chile existía un partido socialista, ¿ya? Eso era muy importante por muchos motivos, algunos de los cuales se proyectan al rol del partido a nivel mundial, la necesidad de tener una referencia para la la solidaridad internacional que actuaba en la Organización de Naciones Unidas, etcétera. Bueno, digo, mi rol en ese periodo fue ser parte, un modesto ayudista de un esfuerzo organizativo del 74 o del 73-74 en la logística de la solidaridad y de la sobrevivencia, y a pasar de tener desde enero del 76 una posición en el funcionamiento clandestino con este mandato que les señalo, de sobrevivir para que el Partido Socialista tuviera una existencia material, física, con algunos seres humanos en este pedazo, en esta latitud del mundo. Muchas gracias, don Ricardo. Víctor, me gustaría preguntarte a ti, estamos hablando de espacio temporal, fines de los 70, principios de los 80. Estamos hablando de las últimas décadas de la Guerra Fría ya, fines de los 70. Hay un contexto además que están pasando varias transformaciones en el mundo. Hay hitos importantes como la revolución iraní, el ascenso de Margaret Thatcher y el neoconservadurismo en Europa. Hay un contexto de dictaduras en Latinoamérica, y eso va repercutiendo en transformaciones de la izquierda a nivel mundial y a nivel local también. Quisiera pedirte una contextualización de este periodo en el que estamos enfocando la conversación. Sí, claro, Nicolás, lo que tú mencionas es bien interesante para cómo se da la situación en Chile, ¿no? Porque tú dices, hay un mundo que está cambiando, ¿ah? Se está viendo una Unión Soviética que ya está mostrando signos de agotamiento, ¿no? Hay una reflexión en la izquierda, sobre todo en la izquierda occidental, los eurocomunismos, los partidos de la socialdemocracia, digamos, muy críticos de este bloque soviético, y tenemos también todavía ciertas guerrillas triunfantes en América Latina, los sandinistas entrando a Managua. Por otro lado, en Irán, un pueblo que se levanta, digamos, y desde una sublevación por todos lados, que si yo logra sacar al Shah. Claro, son muchos elementos, que motivan la reflexión, pero va a ser distinta las reflexiones que se hagan afuera que las que se hagan adentro, porque el peso de lo que está ocurriendo en Chile, para los que están en Chile, es tremendo. O sea, se venía de los años durísimos, de los años de plomo, digamos, de la masacre, los años 74, 75, 76, ¿no? En donde el 75 le llega de modo terrible al Partido Socialista, como el 76 le llega
le llega al Partido Comunista. ¿Ya? Y eso hace que después, cuando eso pase, ¿no? El 77, 78, en algún momento, bueno, se llega a disolver la DINA, se cambia por la CNI. No es que no es que cese la represión, pero es una represión diferente, ¿ya? Y eso también establece condiciones para que se empiece a reconstruir un tejido social organizado en donde están los militantes, son militantes que habían cuidado el fuego, ¿no? Los que habían resistido, los que habían luchado por existir, por mantener la existencia, por mantener la sobrevivencia incluso física, ¿no? ¿Ah? Ante la masacre, ellos van a ser parte de esa reconstrucción en las poblaciones, en los territorios, en los campos universitarios, en donde lo primero que va a aparecer, o sea, una de las cuestiones muy nítidas que van a ir apareciendo van a ser un tipo de activismo artístico-cultural, ¿ah? Que permitirá, al menos en las poblaciones, al alero de la Iglesia Católica, que era el único espacio donde se podían hacer algunas cosas, reunir gente, y en las universidades de talleres culturales, en el caso de la Universidad de Chile, se arma una suerte de federación, una gran agrupación, que es la agrupación cultural universitaria, y ahí están los militantes que venían de la extrema clandestinidad, donde nadie se sabía el nombre, ¿ah? Se sabía solo la chapa, en donde en el caso de los universitarios ni siquiera tenían claridad que un compañero era socialista o era comunista, qué sé yo, de otro campus, porque la idea era que no tuvieran mucha información respecto a la militancia. ¿Ah? Pero estos espacios de la reconstrucción del tejido social organizado permitió que la gente se pudiera reunir, ¿ah? Que se empieza a construir activo opositor a nivel social, a nivel del tejido social, y eso fue muy enriquecedor para una militancia que seguía con la represión encima. De hecho, el que fuese un eje artístico-cultural, lo que lo aglutinaba, no era un punto menor, porque el arte permitía decir ciertas cuestiones, eludiendo la censura y eludiendo la represión. ¿Ah? Si uno escucha las canciones de Santiago Nuevo Extremo, qué sé yo, ¿no? Un poco bastante crípticas, ¿no? Pero la gente había aprendido a leer entre líneas eso, ¿no? Mi ciudad murió un día, el sol de primavera, qué sé yo. ¿Ah? La verdad es que no puedo mantener mi nombre atado los días y a los hombres que me vieron derrotado, ¿no? Y ahí está la derrota, ¿no? De una generación joven, muy joven, pero que siendo adolescente, ¿no? Como el caso de compañero Ricardo acá, sintieron esa derrota. ¿Ah? Sintieron la derrota de un tremendo proyecto en donde será protagonista de una gran historia, y de repente viene el golpe y nos deja a toda esa generación en un lugar en donde su rol es salvar la vida. ¿Ah? Y en este caso también salvar la vida social, ¿no? Poder conectarse con otro, tener confianza en el otro, poder comunicar las angustias y las esperanzas con un otro. Entonces es el momento en que esto se va a reestructurando, reorganizando, y sin esto no hubiesen sido posibles después las protestas del año 83. ¿No? O sea, este es el momento en donde se reconstruye un tejido social organizado a nivel territorial, de los campos, de los colegios, qué sé yo. Y bueno, y ahí también se van a ir empezando a establecer vínculos con otro político, ¿ya? Con la democracia cristiana, ¿ya? Y a nivel en el campo universitario con los chascones de la democracia cristiana, que eran los que estaban más dispuestos a establecer conversación y trabajo en conjunto con la izquierda, ¿ya? Y, y bueno, y por supuesto con todas las fuerzas políticas de lo que había sido la Unidad Popular, ¿no? Ese es más o menos el contexto de este momento, ¿no? Y que ahí va a aparecer un primer gran punto de conflicto o, o, o de tensión para la discusión, ¿no? Que es el de las formas de lucha. ¿No? Cuando ya cada vez se va avanzando más en una disputa más pública, eh, con la dictadura, ahí la discusión va a ser, bueno, ¿qué pasó cómo enfrentamos la dictadura? ¿Con quiénes y cómo? ¿Ah? La posibilidad del elemento de la sublevación, ¿ah? Que había quedado tan patente en estos ejemplos de Nicaragua y de Irán, va a ser un punto muy valorado, muy central en la discusión, sobre todo en Chile. ¿Ya? Y por eso te decía, y con eso termino, que son reflexiones diferentes la de la gente, la de los que están en el exilio de los que están en el interior. Porque en el interior es muy importante decidir cómo se enfrenta la dictadura, y afuera tienen toda esta otra influencia de mirar el mundo y mirar a la izquierda en el mundo, ¿ya? Y tener
la posibilidad de pensar en el valor de la democracia, ¿no? En términos teóricos y estratégicos y permanentes para la izquierda, porque la vía chilena al socialismo había sido eso, ¿no? La posibilidad de una revolución desde la democracia. ¿Ah? Pero, pero una reflexión teórica profunda sobre el vínculo entre socialismo y democracia, eso ya se empieza a dar ahí, pero no va a ser la misma urgencia que se va a leer en el exterior que la que se va a leer en el interior respecto a esas discusiones. Muchas gracias, Víctor. Don Ricardo, vuelvo con usted un poco tomándome de las reflexiones de Víctor. Usted, como nos comentaba, en el año 76 tuvo que hacerse cargo de un intento de reorganización, un nuevo intento de reorganización de la militancia en nuestro país. Y por ese mismo contexto, como bien señalaba Víctor, en Europa se estaban dando otras discusiones ya a partir del año 76, 77, comenzaron a aparecer documentos que tomaron mucha importancia, como el libro Dialéctica de una derrota de Carlos Altamirano, donde se empiezan a manifestar ya estas ideas de una revalorización de la democracia, la posibilidad de un entendimiento con la democracia cristiana en ciertos términos. Hay algunos hitos bastante constitutivos como el pleno de Argel, también el tercer pleno clandestino que se realiza en nuestro país y efectivamente, como señalaba Víctor, pareciera que evidenciaban distintos planos de discusión entre el interior y el exterior. ¿De qué manera recuerda usted ese contexto, esas discusiones por aquella época y la manera en que comenzaron a dialogar y comenzaron a darse los debates entre las distintas sensibilidades del Partido Socialista de la época? Sí, mira, nosotros, yo creo que es bien importante despejar un hecho. Yo creo que eso está bastante claro. Hay mucha investigación sobre esto, pero nosotros no hicimos en Chile nuestra ruptura con Altamirano, con la dirección exterior, no fue por un debate ideológico que estuviera originado por el proceso más importante de la izquierda europea de esa época, que era el eurocomunismo. Nosotros, la verdad, yo estaba en la clandestinidad más absoluta, ignoraba completamente los trabajos del maestro Berlinguer y de todos los otros dirigentes comunistas que estaban reflexionando, incluso a propósito del golpe de Estado en Chile, de la crisis de la Unidad Popular, nuevas maneras de construir o de acercar el objetivo socialista. Eso para nosotros no estaba sobre la mesa. Nosotros teníamos dos problemas, ¿ya? Uno era una discrepancia profunda con Altamirano y con varios de los dirigentes que ahí estaban respecto del modo en que habían enfrentado el proceso de la Unidad Popular. Y teníamos una crítica muy dura, ¿ya? Muy dura. Déjame decirte además un pequeño, digamos, nunca fue personal, ¿ah? O sea, a mí muchas veces me han preguntado, ¿y usted qué pensaba que era Pigia, Altamirano? Nunca fue personalizado, nunca hubo ninguna consideración de ninguna característica personal de Altamirano. Nunca estuvo sobre la mesa, porque yo nunca he pensado que Altamirano sea una persona que pueda haber sido definida por esa condición, sino que el tipo era un dirigente muy activo, etcétera, pero que tuvo una conducta política errada en un periodo muy importante de la historia de Chile, cuyas consecuencias parciales, porque hay muchos otros actores, nosotros lo estábamos pagando, es para ponerlo en términos muy simples, ¿ya? O sea, es la postura, también esto ha sido mil veces dicho por Mulián, por Garretón y por mis profesores en la Flaxo, que fui alumno de ellos años después, ya, que esto de la retórica tiene consecuencias, la retórica revolucionaria, ultraizquierdista tiene consecuencias, ¿ya? Y la verdad es que habiendo sido consistentes nosotros los jóvenes, encabezados por Carlos, de haber estado disponibles a cumplir las instrucciones de una dirección nacional, nos dimos cuenta que todo esto era un castillo naipe. Entonces teníamos un juicio muy duro. Pero lo siguiente tenía que ver con nuestro funcionamiento. Nosotros necesitábamos una dirección exterior que estuviera alineada con nuestro trabajo, que se hacía en condiciones extremadamente difíciles, ¿ya? Particularmente desde el 76, ¿ya? Teníamos que no solo cuidar nuestra propia seguridad personal, ¿ya? Sino que teníamos que llorar nuestros mártires, nuestros dirigentes, que en esa época la desaparición la vivíamos en tiempo real, o sea, los compañeros fueron detenidos en junio del 75, nosotros nadie sabía, no es que lo detenían y tú podías
enterarte 2 semanas después en la cárcel cuál era su situación, cómo lo habían tratado. No, nunca más supimos de ellos. Entonces necesitábamos una dirección exterior que estuviera muy alineada con nuestro trabajo, ¿ya? Ahora, para cortar el cuento, nosotros, digamos, tanto en el tercer pleno clandestino como luego en la delegación chilena, el famoso pleno de Argel, que no es en Argel, sino que en Berlín, como se sabe, ya nosotros llegamos con esa misma posición. Pero cuando vamos a lo de Berlín, ya teníamos un trabajo bastante avanzado. Nosotros además teníamos una tradición que infortunadamente murió en algún momento. Cada uno de nosotros hacíamos un trabajo también en frentes sociales, o sea, digamos, Silvio Espinosa, que era otro de los dirigentes de la época, trabajaba en determinada, o sea, todos hacíamos de alguna manera un tipo de activismo social. Yo me dediqué al movimiento sindical y trabajé en el movimiento sindical hasta el 89, ¿ya? Ahora vi que un gran y querido amigo mío, Luis Fuentealba, sacó un libro la semana pasada que me interesa mucho leer, sus memorias de ese periodo, ¿ya? Eh, lo que digo es que nosotros teníamos la necesidad, entonces, nunca, digamos, fuimos parte de una discusión que estaba alarmándose en la izquierda mundial entre visiones distintas, la eurocomunista y la otra. Ahora, claro, pero nosotros también éramos parte de una alianza interna donde teníamos compañeros que estaban en el exterior y que sí estaban dando esa discusión, ¿ya? Y eso confunde mucho los papeles, ¿no? Porque había esa discusión, ya había esa adscripción ya a un enfoque más vinculado a la ortodoxia soviética, ya a que los compañeros pudieran participar de los entrenamientos en la Unión Soviética, en Cuba, en la RDA, etcétera, etcétera, y con eso tuvieran una determinada noción ideológica, que eran las versiones como más clásicas del marxismo-leninismo, que en el fondo es una construcción de Stalin, ¿no? Eh, entonces digo, uno puede leer esto como una confrontación ideológica, pero nosotros desde el interior no la vimos así. La vimos como política a raíz de esto que te he enfatizado muy claramente, con una diferencia respecto a la gestión, el rol, el modo de evaluar. Y te digo, dialéctica o una derrota, si tú la lees ahora, no es un texto de la renovación socialista, ¿ya? Es un texto donde hay un componente bastante intenso de justificación de una línea política vivida por el Partido Socialista. Los textos de Altamirano vinculados a la renovación son posteriores, ¿no? Son posteriores a ese texto, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, también hay otros componentes, digamos, viejas rencillas internas del Partido Socialista, el rol de Oni Sepúlveda, como un personaje que representa un cierto enfoque, la representación del trotskismo dentro de la conducción. Bueno, cosas que son así. Entonces, esto es más, como son todas las cosas socialistas, algo más enredado que una discusión ideológica entre renovación versus ortodoxia, y la cosa interior-exterior también tenía pulsiones en el exterior de distinta naturaleza. Nosotros sí, sin embargo, y eso lo ha reconocido Arrate, que fue muy importante en ese periodo, el propio Carlos, siempre tuvimos el control o la mayoría al interior del Partido Socialista, pero tuvimos, claro, también decisiones por la izquierda. La Coordinadora Nacional de Regionales logró movilizar a un grupo importante de militantes, pero la coordinadora no participaba de esta confrontación, tenía como otro propósito. También sufrió muy duramente en la represión. Hacia el 77 estaba ya muy, muy, muy debilitada, ¿no? Bueno, eso es más o menos el mapa, ¿ah? Sí, muchas gracias, don Ricardo. Víctor, bueno, precisamente a raíz de esta última intervención del compañero Solari, sería importante quizás poder hacer un panorama de las distintas sensibilidades y de los grupos que pululaban por el socialismo chileno, tanto en el interior como en el exterior. Tú al respecto has investigado bastante toda esta cultura de las facciones en este periodo en el Partido Socialista, y quizás sería bueno para quienes nos escuchan poder identificar a qué nos referimos con el interior, a qué nos referimos con el exterior, el Sí, sí, sector más renovado, el sector que se quedó más cercano a la órbita soviética, etcétera, etcétera. sí. Sí, sí. Bueno, primero decir que coincido absolutamente con lo que plantea acá Ricardo Solari en el sentido, bueno, él lo vivió y por mi parte lo he podido investigar tanto yo como en colaboración con otros colegas. Y claro, contrario a lo que mucha gente piensa,
el año 79 no está al centro el tema de la renovación, y tampoco esto del vínculo entre socialismo y democracia, no es lo que se está discutiendo, ¿no? Porque se dice, no, hubo un grupo más ortodoxo que se quedó con Rubiro Almeida y otro renovado que se quedó con Altamirano. Eso, sobre todo la militancia en Chile, nadie vio que eso fuese así. O sea, nadie pensó que expulsar a Altamirano se estaba expulsando un revisionista, ¿no? Un moderado, menos en ningún caso, ¿ya? Con Carlos Durán, digamos, o sea, Carlos Durán, el primer autor de un texto que nosotros revisamos los documentos que sacaba la dirección, antes de la división, que sacaba la dirección exterior y la interior, donde se trataba el aspecto de la democracia, y no había diferencia entre lo que se planteaba afuera y lo que se planteaba en el interior sobre la relación entre socialismo y democracia, ¿no? La división no fue por eso. ¿Ya? Los elementos político-teóricos que pudieron haber estado tenían que ver con otras cuestiones, ¿ah? Que habían estado presentes desde el mismo momento del golpe, donde el PS ya estaba bastante tensionado y dividido, ¿no? Y esa división permanece, ¿ah? Respecto a qué cuestiones, ¿no? A cómo se valoraba la vía chilena del socialismo. Porque la vía chilena del socialismo fue algo que se dio en la práctica, ¿ah? Pero que no era algo que había sentido importantes sectores del Partido Socialista que habían ganado los últimos congresos. ¿Ah? Eh, claro, no, pues si uno ve las resoluciones de Chillán, qué sé yo, no está ahí la vía chilena eh, al socialismo. Por lo tanto, las acusaciones, por ejemplo, que hace la CNR a la Dirección Interior es el intento de tratar de llevar la vía chilena al socialismo a un sentido estratégico y no táctico. ¿Ya? Eso. Y también es la acusación de pretender pasar por encima de las resoluciones de los últimos congresos del Partido Socialista y aceptar cuestiones que estaban muy arraigadas en la visión del Partido Comunista, que era que podía haber un camino hacia el socialismo con etapas, ¿ah? Y que podía haber una etapa democrático-burguesa en el camino hacia el socialismo, ¿no? Y una etapa democrático-burguesa suponía establecer una alianza con sectores políticos representativos de la pequeña burguesía, que era algo que estaba en contra de lo que se había planteado en la estrategia política del Frente de Trabajadores. Esas eran las cuestiones que se discutían, ¿ya? Y en ese sentido, la dirección interior, en este espectro, no representaba el radicalismo. ¿Ah? Digamos, no era la ultra, no era, al contrario, se les veía como una lectura cercana a lo que habían sido las posiciones del PC, que eran las posiciones que la Unidad Popular habían sido las más moderadas, las más institucionalistas, las que estaban dispuestos a establecer un diálogo mayor con los sectores medios y con la democracia cristiana y con cambios, con transformaciones que pudiesen estar, que tuviesen un ritmo suficiente como para que pudieran irse afianzando, ¿no? Que era distinto a la del polo revolucionario que decía, aquí hay que avanzar rápidamente, avanzar sin transar para debilitar a la burguesía porque lo inevitable es el enfrentamiento. Mientras los sectores moderados decían aquí no hay que ir a apurar ningún enfrentamiento, ¿no? Así como el PC decía no a la guerra civil, los sectores más comprometidos con las estrategias allendistas, en donde estaban esos grupos que justamente fueron los que hegemonizaron la dirección interior, ¿m? Tenían más bien las posiciones más moderadas en este contexto, ¿ya? Incluso lo que se llamó los helenos, ¿no? Que uno dice, bueno, un grupo que de alguna manera emerge dentro de la lógica del llamado guevarista, qué sé yo, ¿ah? Pero que en el contexto de la Unidad Popular los helenos fueron más bien moderados, ¿no? Y más bien abrazaron la idea de avanzar sostenidamente desde las instituciones, ¿no? Y no esta idea de distribuir un poder hacia un poder popular que desbordara las instituciones, ¿no? Eso eran los dilemas políticos, teóricos, estratégicos de la izquierda, y esos dilemas estaban más presentes en la edición de 79 que las discusiones de la renovación.
¿ya? Lo que se le reclamaba a Altamirano era que no había apoyado consistentemente a la dirección interior y que había alentado fraccionalismo desde siempre, ¿no? Esa era la acusación que se le hacía, y al calor de la edición del 79 se le acusa de querer subvertir las correlaciones de fuerzas de Argel para hacerse de mayor poder del que había obtenido ahí, ¿ah? Cambiando, qué sé yo, sobre todo los nombres del secretariado exterior, ¿ya? Para no perder ese poder, porque por más que fuese el secretario, estuviese a la cabeza, digamos, él sentía que el poder estaba en el interior, y efectivamente había más, era el interior el que estaba llevando las directrices del partido, ¿ya? Eh, bueno, pero vamos a lo que al punto que me preguntaste tú, que se me fue, y lo digo rápidamente. Las diferentes sensibilidades y grupos que ya Las comenzaban a diferentes, tomar forma ya. dentro del socialismo Sí, chileno. sí. O sea, que venían tomando forma desde siempre. Tienes que pensar que, o sea, después de la brutalidad, digamos, la represión extrema, la masacre, ¿no? Son muchos los grupos que empiezan paralelamente una reconstrucción del Partido Socialista. Y algunos de esos tempranamente se separan de las directrices de la dirección interior, sobre todo a partir del documento de marzo. Porque el documento de marzo es leído en esa clave, ¿ah? Es visto como un documento para sectores como el CNR, es visto como un documento que pasa a llevar las resoluciones de congresos del Partido Socialista, las resoluciones que se en torno a la lucha armada en Chillán, y incluso que pasaría a llevar la política del Frente de Trabajadores, con esta idea de de tener una lectura parecida a la que tiene el PC en esto de armar un gran frente antifascista, ¿ah? En donde la primera tarea sería la recuperación de la democracia. Entonces ahí la crítica de varios sectores es decir, pues, pero ¿qué democracia? O sea, vamos a volver a la democracia burguesa. Si se vuelve a la democracia burguesa, los que van a tener la hegemonía en eso van a ser los sectores de la burguesía. Que es la misma crítica que va a tener otro agrupamiento, ¿ya? Que es muy, muy heterogéneo, ¿no? Pero si uno ve los principales liderazgos, tienen una trayectoria que viene desde un movimiento que se llamó el MR2, el Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez, ¿ya? Eh, en donde había personas que habían estado en el Partido Socialista, que habían pasado también por el MIR, que habían ido y vuelto entre el MIR y el Partido Socialista, ¿no? Eh, que en dictadura armaron un boletín que se llamó La Chispa, ¿ya? Y que ellos, a diferencia de la CNR, solían no firmar, no firmaban como las chispas, menos iban a firmar como MR2 porque sentían que el MR2 se había acabado, sino que firmaban como una sensibilidad que estaba reconstruyendo el socialismo acá en Chile, ¿ya? Y eso era efectivamente otro agrupamiento. Lo interesante es que cuando Altamirano trata de armar en Chile un partido socialista diferente al de la dirección interior, y manda emisarios, eh, bueno, manda a Ricardo Núñez, manda a Cecilia Suárez, ¿ah? También llega acá un personaje polémico, ¿no? Que es Moraga, ¿ya? Eh, a intentar a reestructurar esto con el llamado al 24 Congreso. eh, Se tiene que vincular con alguna de estos agrupamientos realmente existentes acá, ¿ya? Entonces, esos agrupamientos que giraban por alguno de ellos en torno al boletín La Chispa, van a seguir creciendo al calor de armar esto del 24 Congreso. Y cuando aparezcan los documentos de esos que ya están agrupándose ahí en torno a esta convocatoria, ahí va a empezar a estar el elemento de la renovación. Y va a estar el documento que firma Hernán Bodanovich con Núñez, ¿ah? Que lo van a firmar con Chapa, por supuesto. Pero ahí van a haber elementos importantes que luego estarán ya sistematizados en la renovación socialista. Pero fíjate que, claro, el sector en torno a lo que se llamó la chispa, que era más que la chispa, más que aquellos que venían con el boletín, porque incluso uno de los emisarios, una emisaria que venía por Altamirano, encontró más afinidad política con este sector, que fue Cecilia Suárez, ¿ya? Y estos sectores ganaron el Congreso acá en Chile.
y cuando van a la reunión final en París, tenían la mayoría porque también ganan ciertos adeptos afuera. Allí es Altamirano el que tiene que decir, ¿sabes? Que no le podemos dar la Secretaría General a Rafael Ruiz Moscatelli, que era el líder de esta corriente, digamos, porque no, digamos, van a decir porque ellos no son tan socialistas, ¿no? Esta cosa de que venían de algunos del MR2, que podrían haber tenido algún vínculo con el MIR, que se otra. A no ser, Altamirano decía, no se le reconoce como un viejo socialista, así lo dice. Eh, y también hay algunos como Snake va a decir, bueno, pero ellos representan el interior y este partido existe más en el exterior que en el interior. Por lo tanto, tampoco le podíamos dar la conducción a ellos. ¿Ya? Y ahí, bueno, queda Núñez como secretario general, pero y esa unión, ahí empieza a decaer, ¿no? Empieza con roce y no se sostiene por mucho tiempo más. Pero lo interesante es que ahí, fíjate que tampoco es importante la discusión sobre la renovación. No fue agraviante para este grupo que lideraba Moscatelli, no fue agraviante el tema de que el documento de Bodanovich y Núñez hablara del vínculo ineludible entre socialismo y democracia, no era agraviante. Lo agraviante era que no se la jugaran por la sublevación, que no se la jugaran por el elemento armado, que no se la jugaran por un camino que se inspirara en Nicaragua. Ese era la política de alianza y las formas de lucha, era lo relevante. ¿Ah? Porque también para los socialistas, cuestiones que estaban en la discusión de la renovación, cuestiones como un sentimiento más bien distante de lo soviético, eso era algo que siempre había estado. ¿Ya? Y elementos de valoración de la democracia también se podían rastrear en la historia del Partido Socialista, ¿no? Que es lo que hace la renovación, ¿no? Esta idea de rescate, ¿no? De cambio y rescate, era porque eran cuestiones que no se inventaban en el Partido Socialista, que estaban en la historia del Partido Socialista. Y por lo mismo, mucha militancia no sentía que eso era un punto de discordancia, ¿no? Sino otras cosas, ¿no? Entonces, claro, viene la división de 69 y luego con el 24 Congreso viene otra división y va a tener que pasar más tiempo hasta que se logre armar este partido, que ahí ya va a ser el partido de la renovación. Muchas gracias, Víctor. Don Ricardo, vuelvo con usted un poco siguiendo estas reflexiones que ha mencionado Víctor para en el fondo ahondar en esto que se ha dicho en palabras anteriores, de que finalmente más que la discusión intelectual y teórica sobre cómo entendemos el socialismo, en este proceso de ruptura fueron más importantes aspectos que tenían que ver por una parte con la interpretación y las lecciones aprendidas de la derrota, y por otra parte con la forma en que se debía estructurar esta orgánica del Partido Socialista, según lo que menciona la literatura sobre este contexto. Fue muy importante la discusión sobre si el secretariado del partido, el secretario general, debía estar en el interior o podía estar en el exterior. Fue muy decisiva esa discusión. Pero en los años siguientes esta división pasó a ser conocida y pasó a ser identificada como, por un lado, el Partido Socialista Renovado y por otro lado el Partido Socialista Almeida, donde ahí tienen importancia elementos como bien señalaba Víctor, la política de alianzas del socialismo chileno para enfrentar la dictadura, recuperar la democracia, y por otro lado las estrategias que debía asumir el socialismo bajo ese objetivo. ¿De qué manera recuerda usted estas discusiones tanto en el interior como en el exterior? Y aquí un poco volviendo a la memoria y su recuerdo, ¿de qué manera usted recuerda en el cotidiano, en las relaciones tú a tú con otros militantes, cómo afectó esta división del partido? A ver, yo tengo la impresión de que un tema que planteó Víctor Muñoz es muy relevante en las relaciones con el Partido Comunista, ¿ya? Porque en la experiencia de la Unidad Popular, las relaciones entre Partido Comunista y Partido Socialista fueron extremadamente tensas, ¿ya? Con grandes discrepancias tácticas, con una gran discrepancia respecto del enfoque estratégico, ¿ya? Yo creo que una parte de la reflexión del Partido Comunista, que en esa época tenía una dirección de un nivel de sofisticación intelectual extraordinario, bueno, estaba Orlando Milla,
estaba Bolodia Teitelbaum, podría la bueno, por el propio don Lucho Corbalán, eran Luis Figueroa Mazuela, que era el presidente de la CUT, eran cuadros de altísimo estándar, que ellos tenían una visión probablemente del mundo, y además su relación y su intercambio, como ellos llamaban, con los soviéticos, les daba también una visión digamos, del mapa de riesgos y oportunidades en la acción política local extraordinario. Y tenían una visión en donde siempre ponían sobre la mesa la hipótesis de que acá había una desviación de izquierda en la conducta de una parte, una desviación izquierdista de una parte de la Unidad Popular, ¿ya? Bueno, y nosotros coincidíamos con ese punto del PC, ¿ya? Y por tanto la relación con el Partido Comunista fue muy relevante. El juicio de la Coordinadora Nacional de Regionales respecto al documento de marzo está resumido en una palabra: liquidacionismo. Liquidacionismo es una expresión que viene de los orígenes digamos, del bolchevismo, y en donde era la calificación que cuando había alguna visión crítica, ya se acusaba a quienes sostenían esa visión crítica como liquidacionistas, es decir, aquellos que por la vía de una argumentación política e intelectual pretendían destruir el partido de vanguardia, la fuerza de vanguardia, etc. Bueno, entonces la relación con el PC marcó mucho aquello, ¿ya? Y creo que esa visión del liquidacionismo también está planteada en el debate y en la relación, en la división también, la relación con el PC. ¿Ah? Para nosotros era importante la relación con el PC, para el otro sector era menos importante, ¿ya? Que históricamente ellos habían tenido una relación con la ultraizquierda, eran más vinculados que nosotros a la Revolución Cubana. Déjame decirte que en mi sector, mi generación miraba con sospecha no la revolución como proceso histórico, ¿no? Sino que el Departamento de América y a la experiencia, digamos, de fines de los 60, que había llevado a cabo una serie de procesos, todos derrotados, de pequeñas sublevaciones, y nosotros mirábamos con mucha distancia eso, no creímos nunca en la estrategia del foco, fuimos educados de muy jóvenes en la idea de que la política es una actividad en donde tú tienes que conseguir el apoyo de amplias masas populares, ¿ya? Y todo aquello que está, digamos, planteado en parte en la vía chilena y en parte en la reflexión respecto al largo camino que hizo la izquierda desde el principio del siglo XX con Recabarren para adelante, que siempre fue un intento de crecer en su influencia en la sociedad, de lograr avances, de lograr propósitos civilizatorios, de ampliar la democracia, de hacer crecer la agenda social, la seguridad social, está el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la participación de Allende ahí, las candidaturas presidenciales de Allende que marcan mucho ese punto. Entonces, bueno, no estábamos en la experiencia guevarista, por decírtelo, ¿ya? Y eso era un segundo punto. Se marcó uno, el tema del PC, te marcó este otro, que eran fuertes, ¿ya? Y mucho de la gente que estaba en torno a Carlos Altamirano apoyaba aquello, ¿ya? Ahora, todo esto, nada de esto es muy blanco y negro, porque, por ejemplo, Rafa Ruiz, que es un gran amigo mío, que lo quiero muchísimo, que es un gran personaje, que un día deberían invitarlo, ¿ya? Él sostenía simultáneamente la necesidad de hacer una construcción unitaria y de masa, junto con tener siempre la idea de que era posible que el Partido Socialista se planteara un propósito de transformación mayor, ¿ya? Pero esto lo hacía en una manera y en una épica que no tenía nada que ver en ningún código con los códigos de la renovación socialista, digamos, de raigambre europea. Su influencia era básicamente latinoamericana y discrepaba probablemente con nosotros porque tenía una cierta historia o una cierta, digamos, distancia digamos, de una cierta lógica como más burocrática que podría interpretar el viejo comunismo chileno. Ahora, cuando pasa esto, cuando el Partido Comunista se pasa de rosca, nosotros también discrepamos y nos cambiamos de vereda, ¿ya? Y tenemos una discusión con ellos que, bueno, pero ese es el programa de los 80, no el programa de hoy, ¿ya? Yo creo otra cosa que decir sobre esto, mira, yo creo que nosotros no vivimos esto como una división en Chile. Yo nunca lo sentí como una división en Chile. Nunca viví la idea de que tenía que ir al regional no sé dónde porque ahí estaba creciendo la... No, o sea, nosotros siempre tuvimos
¿Por qué? Porque es una cosa que es muy importante cuando tú estás metido en un proceso como el de la clandestinidad. Nosotros teníamos a los jóvenes, ¿ya? Yo era joven, yo no creo haber tenido en la época de la división de haber tenido tenía 25 años cuando se produjo la división. Y era, claro, pero había muchos más chicos que yo, o sea, nosotros nos criamos en una cierta cultura donde lo importante era que creciera nuestra causa, nosotros le damos menos importancia a andar peleando con la gente. Bueno, yo conocía, en esa época lo conocí, al único que yo conocí, con el cual tenía relación era con Hernán Bodanovich, ¿ah? Con lo cual nos juntábamos, teníamos unas discusiones muy entretenidas. Él dice que yo le expulsé del Partido Socialista, yo no creo haber hecho semejante cosa nunca, ya quizás lo sé, hacer una broma que me hace cada vez que lo veo, pero lo que digo es que yo no me veía, porque lo que nosotros teníamos era, en el movimiento sindical teníamos lejos toda la gente, en el movimiento estudiantil, éramos nosotros los que estábamos construyendo el movimiento juvenil, junto con la gente de la J, ¿ya? En el campo de los derechos humanos, que era otro frente súper importante, la gente era toda, bueno, el doctor Almeida, ya que era un símbolo, ¿ya? Manuel, ¿ya? O sea, no teníamos, nunca fuimos desafiados en serio. Después tuvimos lío entre nosotros, ese también es otro programa, y tuvimos una discrepancia con una tendencia que se llamó los comandantes, que habían siempre intentos como por la izquierda de hacer digamos, acelerar el proceso, pero el núcleo esencial nuestro creció orgánicamente con bastante fuerza, ¿ya? Y por eso que no lo vivimos como un estrés dramático de división, porque el estrés nuestro siguió siendo, y seguimos teniendo muchísimos golpes represivos en, eh, en todo el país. Seguimos teniendo en La Serena uno muy severo, con compañeros muertos, en Chile, o sea, a ver, nosotros vivíamos en la realidad de la dictadura y eso nos determinaba muchísimo más que esta otra disputa. Ahora, déjame decir una cosa también que es muy importante que quede registrada. ¿Ah? Una parte de nuestros compañeros más queridos en el exterior era muy contrario a una división, ¿ya? ¿Ah? Eso. Muy contrario a la división. Encontraba que era un grave error provocar una división, ¿ya? Nosotros no provocamos una división. Lo que nosotros hicimos eh, fue digamos, proceder a sacar de su cargo a Carlos Altamirano y proponer que fuera nombrado Clomiro Almeida. Y luego haber participado en la decisión de expulsar a Altamirano a raíz de actividad fraccional. Pero nosotros no creíamos ya en ninguna bondad, no veíamos ninguna virtud en una división. Y la gente que estaba fuera de Chile, lo más cercana, la gente que era de la dirección del 75-76 que logró sobrevivir y salió al extranjero, me refiero a gente como Iván Parves, como Mario Felmer, larga la lista, ellos les parecía que no era una buena idea dividir, ¿no? Para que quede claro y que quede registrado en el acta, porque alguna gente puede llegar a la conclusión que nosotros veíamos con entusiasmo provocar divisiones, y la verdad es que el Partido Socialista, de su origen, surgió como partido multifraccional y tiene que tratar de extirparse ese fenómeno de autodestructivo, y eso, incluso en situaciones más extremas que las de hoy, es doblemente importante, y así muchos compañeros lo veían y nos hicieron saber. Muchas gracias, don Ricardo. Lamentablemente, como habíamos conversado fuera de cámara, se hace muy corto el tiempo. Estamos llegando ya a la parte final del programa, a las últimas dos intervenciones, y quisiera ir contigo, Víctor, para relevar un punto que mencionó muy bien don Ricardo Solari, que es y que va muy en sintonía con la línea investigativa que tienes tú, Víctor, que es la importancia de la generación joven, de los jóvenes en este periodo, por el contexto represivo de la dictadura tempranamente. Jóvenes socialistas tuvieron que asumir responsabilidades en la reorganización del partido, mantener a flote su orgánica, su actividad con los militantes, y durante todo el periodo de la dictadura los jóvenes tuvieron un papel muy, muy importante. Sí, sí, o sea, bueno, el momento mismo del golpe se produce la fusión de juventud y partido, ¿ya? Y claro, quienes se hacen cargo de la dirección interior, gente que venía del comité central y gente que estaba en la dirección de la juventud. Y ya la gente que estaba en el comité central eran bastante jóvenes. ¿Ah? O sea, el más viejo
Ezequiel Ponce, que tampoco era tan viejo. ¿Ah? Eh, Era un comité central, de hecho el comité central del 61 había bastante veinteañero ahí, ya por derecho propio. ¿No? Y claro, viene la ola represiva y llegan cuadros más jóvenes todavía, ¿no? Que van a ser incluso bautizados por algunos, atendiendo justamente a este carácter juvenil, ¿no? O patrulla juvenil, o dirección de Eso lo inventó recursos humanos. Altamirano, lo de la patrulla juvenil. Así me han dicho. Sí, sí. Así me han dicho. Y también diálogos intergeneracionales, ¿ah? Porque esta- la dirección interior con tantos muchachos, ¿ah? Eh, digo, digo muchachos porque había mujeres muy importantes en el apoyo a la dirección interior, pero efectivamente los cargos más altos, como muchos partidos, eran fundamentalmente muchachos. ¿Ah? Eh, Decíamos, me perdí un poco en qué íbamos con el... En los jóvenes. Sí, Sí, básicamente la importancia de los jóvenes en todo este proceso político. sí, bueno, esos jóvenes van a entender que para obtener una importante legitimidad interior, también en el interior también van a tener que establecer vínculos con otra generación. ¿Ah? Y van a convocar a un montón de cuadros importantes que no habían, que eran bastante, por ser algo mayores, tampoco habían podido zafar de la represión, ¿ya? O lo habían recibido, pero habían sobrevivido, ¿no? Y habían sido cuadros que habían sido muy críticos de la dirección de Altamirano, ¿ya? Y a ellos se les convoca, ¿ya? Ahí Ricardo me podrá ayudar con Albino algunos, Barra, el con más algunos importante de nombres. todos. Claro, Albino Barra claro, fue el más importante de todos ellos. claro, claro. Y, y, en Albino fue el, y en diputado el momento, socialista y, perdona, y él, para que tú veas lo que son las cosas, votó en favor de la ley maldita, ¿ah? claro, El año 50, y fue un gran y muy importante recrutor del Partido Socialista en la clandestinidad. Era muy mayor, una persona muy, muy mayor. O sea, imagínate, él ha tenido en el año 50, o sea, esto que te estoy hablando son 30 y tantos años, después en el 50, esa persona cerca de 80 años. ¿Ah? Sí, claro. Claro, y por la necesidad esos jóvenes sí, tampoco ya estaban para vieja rencilla, ¿no? Y que tal compañero pudo haber sido no anicetista en su momento, qué sé yo, daba lo sí. mismo. Había que convocar a gente con experiencia. Y alguna de esa gente con experiencia, después con el tiempo, algunos incluso tuvieron diferencias con lo que venía de esta dirección y, y se fueron, se Joaquín sumaron Soto, por algunos ejemplo. cuando Joaquín Soto, claro, Joaquín Soto, cuando se arma la Alianza Democrática, y ahí, Joaquín, y sí. en ese momento del 83, ahí ya va a aparecer nítido el lugar del Partido Almeidista y el lugar del Partido de la Renovación. ¿Ah? Y va a seguir siendo Así una es. distinción por cuestión relativa a la táctica, estrategia política, digamos, de cómo enfrentar la dictadura. ¿Mm? Eso va a Perfecto. seguir mandando, no el aspecto teórico. ¿Ah? Y ahí, como cuando va a haber contenidos políticos para la distinción, eso también va a permitir que ese partido que en algún momento dirige Núñez, Jorge Arrate, Briones, también tenga mayor cantidad de, de militancia, ¿no? Porque va a haber un sentido político de unirse a ese partido, ¿ah? Que es una diferencia en el diagnóstico y en todos los aspectos relativos a con quiénes y cómo luchar y enfrentar a Pinochet. Muchas gracias, Víctor. Don Ricardo, para ir cerrando la última intervención, al igual que en el capítulo pasado, se la queremos dedicar a uno de las últimas grandes figuras del socialismo chileno, a don Clodomiro Almeida. Quisiera pedirle alguna semblanza sobre don Cloro, usted fue muy cercano a él, así que Sí. nos parece importante rescatar su figura y también su legado. Sí, bueno, mira, Clodomiro Medina fue una figura absolutamente clave en la reconstrucción de la democracia. ¿Ah? Y su contribución opera en muchos niveles. De partida, su coraje. ¿Ya? Estuvo en la moneda con el presidente Allende el 11 de septiembre, va a Dawson, ya va al exilio, trabaja duramente por la solidaridad internacional, eh,
digamos, se pone a disposición del interior para volver a Chile, vuelve a Chile, lo relegan, desde su relegación mantiene una postura, o sea, era un rebelde por una parte y una persona de una consecuencia muy alta. Segundo, una persona muy, muy sofisticada intelectualmente que daba siempre la impresión de que sus reflexiones ocurrían o surgían después de una meditación con mucho fundamento, o sea, no era un improvisador respecto de su juicio político, ¿ya? Tercero, una persona de un entrañable sentido del humor, de un afecto que transmitía a nosotros, muy, muy grande. Yo, por ejemplo, tenía un defecto, bueno, conversaba mucho con él y hablé mucho en mi vida con él, pero no siempre estaba de acuerdo con él, ¿ya? ¿Ah? Y lo más entretenido era ventilar discrepancias, porque te llevaba a unos lugares reflexivos que eran totalmente alucinantes. Yo creo que uno de los más grandes dirigentes de la historia del Partido Socialista, de los que yo conocí, lo he conocido de los que están más destacados en los últimos 50 años a todos. Creo que es una persona que debería estar muy, muy, muy presente como un ejemplo de la combinación entre convicción, coraje, reflexión, eh, probidad. Bueno, me parece que sí, francamente él hizo una gran contribución. Y al momento que hubo que tomar, porque se le atribuye muchas discrepancias con Altamirano, con los compañeros, pero al momento de tomar las decisiones sobre la unidad del Partido Socialista, tuvo el primero. En el momento de unir a todas las fuerzas de oposición en torno a la campaña del no, tuvo el primero. En torno a la opción de una candidatura presidencial única, todos los demócratas, o sea, a ver, fue una persona que jugó un papel no solo de liderazgo en una hacia nuestra generación, insustituible y único, y al mismo tiempo fue un dirigente político que estuvo a la altura siempre de las exigencias que la historia le puso por delante. Sí. Sí, yo agregaría que al momento en que fue Adelante. necesaria una puntada final a lo que sería la concertación, ¿no? Al vínculo y en la proyección de una alianza del Partido Socialista con la democracia cristiana, Almeida estuvo ahí. O sea, fue él el que permitió que no fuese una concertación chica, sino que fuese una cuestión amplia hacia la izquierda y hacia todo el Partido Socialista. Desde la cárcel, además. Así es. Bueno, solo para complementar estas referencias que se han hecho a Clodomiro Almeida, también destacar su labor como académico. Él Sí. tuvo una labor muy importante en ese sentido. Su tesis universitaria es sobre una teoría marxista del Estado. Él tenía una capacidad y una sofisticación intelectual, como lo decía Ricardo Solari, muy importante. De hecho, Carlos Altamirano siempre reconoce que él conoció el marxismo a través de Clodomiro Almeida. Así que nada, es una figura que nosotros por supuesto nos sumamos a la necesidad de rescatar y de promover su difusión, sus textos, su obra y su convicción política también sobre la construcción de una sociedad mucho más igualitaria, justa, en definitiva socialista. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero agradecerle enormemente a nombre de todo el equipo que trabaja en este podcast a Víctor Muñoz y a Ricardo Solari por haberse dado el tiempo de conversar, de compartir experiencias, de compartir conocimiento, de compartir cosas que uno puede rescatar tanto desde la experiencia como desde la investigación académica. Quisiera también agradecer al equipo que trabaja en este espacio, a Davor Mimisa en la producción, a Ramiro Leiva en el diseño, a Tomás Vivanco en la difusión y a Fernando Kraus y Francisco Melo desde el Instituto Igualdad por el apoyo siempre en este espacio. Agradecer a todas y todas, a quienes nos escuchan, quienes nos comentan, quienes nos comparten sus impresiones y por supuesto dejarlos invitados al próximo capítulo número 16, que tratará sobre la dictadura y el combate las y los socialistas por la recuperación de la democracia. Así que nada, agradecer a don Ricardo, a Víctor por haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Gracias.